Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Estamos acá nuevamente ya en este nuevo capítulo. Hoy, como todos los sábados, ya saben que son los días de estreno. Hasta ahora, como les dijimos, no tenemos definida hora, pero sabemos que es los días sábados. Eh, y bueno, el capítulo de hoy lo vamos a, se denomina Sentimientos Encontrados. Ya ven el por qué. Una de las primeras razones fue porque me tocó vivir mi primer cumpleaños fuera de mi tierra, lejos de mi gente y totalmente desorientado todavía porque todavía estamos como aterrizando. No teníamos ni siquiera un mes, no llevábamos ni el mes. Y bueno, y aparte de eso hay otra, más adelantico vamos a hablar de por qué sentimiento encontrado, porque hubo motivo de alegría en medio de tanta tormenta, tanta tiniebla, tanta cosa. Y pues agradecerle siempre a mi esposa ahí, tan bonita ella, que fue la que por lo menos me dio un poquito de alegría, un poquito de felicidad en medio de esa desesperación, en medio de esos tormentos, como hablamos en el capítulo anterior. Era como disfrazar. Hola mi gente bella, qué pena. Era como disfrazar los días oscuros o los días grises. Yo trataba o hacíamos de darle colorcito, pues, de darle un poquito de color. Se llegó el cumpleaños de Eduardo. Recuerdo que yo había hecho una comisión, había vendido una ropita por ahí y había ahorrado plata. Se llegó el día de cumpleaños de Eduardo, le compré una torta, hice tortique cambur, recuerdo. Yo sé que ese día también hicimos un almuerzo, pero muy rico. Carne, ensalada, arroz, papita, muy rico la verdad. Y no olvidar ese día tuyo. Yo sé que Eduardo llegó a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Eduardo llegaba del colegio de las nenas, porque Eduardo salía del semáforo y de una vez se iba caminando hasta el colegio de las niñas. Y de ahí se demoraba como una media hora caminando desde el colegio hasta donde vivíamos, a pie. Sí, era. Yo decía, la primera vez que a mí me tocó llevarla, porque siempre se cargaba Eduardo. Como dije en el capítulo anterior, Eduardo era el único que salía. Eduardo era el único que estaba en la calle trabajando y haciendo diligencia, porque Eduardo trataba de buscar otras opciones. Porque nos dimos cuenta que el señor no le gustaba eso. Recuerdo el chamo que ya tenía rato viviendo en esa casa. Él duró como una semana, pero fue porque un señor le pidió permiso al dueño de la casa. Le hicieron unos trabajos de soldadura. Ajá, porque él trabajaba de eso. Sí, entonces uno se quería dar a conocer con el trabajo. Entonces es como que eso no valía. Como él sabía que él se enteró después que mi profesión es licenciatura en educación física, salió con un cuento chino que él por la Junta de Acción Comunal iba a pedir un recurso para que fundáramos un club deportivo y ahí yo me iba a ganar es siempre habla de eso, que yo me iba a ganar una pelota de plata, una comisión, pero que todo iba a ser en nombre de la fundación, que no sé qué, que esto y que otro, pero todo era una charla, pero barata, como para tener uno ahí. Engañado siempre, engañado, pero ya nosotros, como le digo, ya tenemos ya casi un mes, ya sabíamos cómo era el movimiento, ya sabíamos cómo era la labia que tenía ese señor. Y ya las cosas que él me decía me entraban por aquí, me salían por aquí, porque ya no le hacía caso en lo absoluto. Sí, su psicología nunca nos afectó. No. Nunca. Ni en el primer día. Nada, nada, nada. Porque, mire, yo siempre le he dicho a la gente que cuando tú vienes a un país o estás en tu misma tierra, de donde sea, tú tienes que ser una muy buena persona y hacer las cosas bien. Y tener determinación. Exactamente, y hacer las cosas bien. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos ha ayudado mucho a salir de esos obstáculos, vamos a decirlo así. Porque yo recuerdo a la señora de la cigarrería, ay, ya no agarró un cariño esa señora. Recuerdo yo que la Gabriela se me enfermó feo, me le dio fiebre. Claro, era
cambio de clima. Y ella me recuerdo que me regaló unas papitas, un pollito y me dijo, hágale un caldito bien concentradito a la niña porque como ustedes no tienen nada aquí de salud, y siempre ¿cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Qué les dice ese señor? Recuerdo un domingo que el señor dijo, no, hoy no trabajamos. Dijimos así como que raro, extraño que este señor me diga a mí que salga. Y yo recuerdo ese domingo que salimos a un parque. Siempre salíamos, era como a coordinar qué íbamos a hacer esos días de semana. Eduardo se trasladaba, decíamos, bueno, esta semana tenemos tanta de plata, ese día Eduardo se escapaba a buscar porque la verdad no estábamos conformes con ese tipo de vida, de trabajo. Y aquí aprovecho y hago un paréntesis, le mando un saludo a mis panes y colegas Nixon y pues se me fue el nombre del otro muchacho que también estaba conmigo en la comisión de árbitros allá en Barquisimeto, que me enteré que habían varios acá, de la misma comisión de árbitros, habíamos varios acá. Y nos encontramos por ahí, Wilson, que también por ahí pitamos una final y nos encontramos, eso fue. Yo me enteré no sé por quién fue que me enteré que ellos estaban aquí y de una vez empecé a mandarle mensajes, hasta que por fin por allá me contestaron. Yo sentí que una bocanada de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya ellos ya tenían un poco de tiempo más que yo. Y resulta que ya ellos estaban arbitrando, ya estaban en campeonatos y todo eso. Entonces yo le dije que no, que yo quería, que yo me traje los uniformes, que quería hacer algo diferente, porque les comenté que estaba metido era por allá y entonces ya por ahí se estaban como que empezando. La cosa es que nosotros estábamos al sur y ellos estaban más como para acá, la zona, ellos estaban como para Fontibón y pitando por acá en el norte, en algunas partes. Pero ya estaba empezando a entablar contacto, ya estaba empezando ya a buscar por otras partes porque no podía quedarme vendiendo ambientadores en un semáforo, eso no me estaba llevando a nada, me estaba desgastando. Y bueno, aquí viene la parte donde queríamos hablar que nos alegró un poco en medio de tantas cosas, es que la prima de Jessica, saludo la nena, a Jolie Escalona, se empezó a comunicar con Jessica, que cómo era la cosa, que cómo estábamos, que esto. No, era más que todo al esposo. Y sí, Octavio, que también estaba con la cosa que se quería que se viniera, estaba con esos planes que la nena se viniera, que bueno. Que cómo era el movimiento. Primero empezaron a ver cómo todo, cómo es el movimiento allá, qué tal y esto. Yo a ellos sí les fui sincera de una vez. Yo te voy a decir, yo tengo trabajo, gracias a Dios. Estoy en una fundación, una casa, una habitación. Y si ella llega aquí, pues yo hablo con el Señor para que de una vez le dé un trabajito. Claro que yo nunca me imaginé, la verdad, que el Señor le iba a mandar a ella para la calle. Yo dije, no, a lo mejor me dejan a la nena aquí y ella para que me ayude aquí en la bodega, pues en el local. Sí, y bueno, se contactaron, hablaron, se pusieron de acuerdo, hasta que un día Jessica me dice, no, que sí, que se va a venir. Sí, que se va a arriesgar y eso. Entonces, lo más importante es que es un lugar donde llegar. Eso es lo más importante de mucha gente a la hora de salir de Venezuela. Es increíble. Nosotros, por ejemplo, llegamos como imagínense que uno va por un cerro y va a subir la montaña y uno está como que abriendo el camino con el machete para poder pasar. Nosotros no encontramos camino, más bien, bueno, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de abrirle camino a otras personas y de verdad a las personas que logramos ayudar lo hicimos de verdad de corazón, sin esperar nada a cambio, nada. Simplemente porque nos nació, pues. Y bueno, entonces cuando nos enteramos que se venían, bueno, empezaron a planificar esto, lo otro. Se llegó el día que ellos llegaron y me tocó irlos a buscar allá con el señor allá en el terminal del Salitre. Y a mí me dio ahí donde yo digo, ese choque de sentimientos, porque primero me dio como alegría de verlo, gente de Sanare, gente de familia, saber que por lo menos ya no vamos a estar tan solos,
me dio esa alegría, pero a la vez me causó nostalgia, me causó un poco sí, de sentimiento, fue al ver al niño. Que por cierto yo Ajá. nunca Entonces, lo conocí. y entonces resulta que yo cuando veo a Fray Dimir, que de cariño le decimos al niño, o sea, yo lo veo porque yo recuerdo, yo daba clase en el mismo campo donde él vivía, en San Antonio de Guache. Saludo a la gente de San Antonio. Y entonces yo dormía allá, me quedaba allá que la tía Jessica, que la tía Rosa y todo esto. Entonces todo fue un cambio tan rotundo. Yo llego y veo al niño ahí. Y a mí lo que me sorprende, que inclusive ese muchacho es un testimonio que lo felicito por lo que está haciendo hoy en día, se arriesgó. Él soltó el machete y el garabato que tenía allá en San Antonio para dejar esa vida sin haber vivido en pueblo, sin haber vivido en ciudad, nada. Él dejó todo lo que tenía allá por venirse a esta gran ciudad. Y ustedes, eso es de admirar, de verdad es de admirar porque él se enfrentó a todo eso y le sacó provecho porque hoy en día tiene su propia microempresa, digamos, allá en Venezuela y le está yendo bien. Yo lo felicito, yo lo admiro y que siga adelante. Y entonces, bueno, encontrarme con ellos ahí, después montarnos en el autobús, hora pico, eso, me acuerdo que esos trancones como siempre por todas partes. Y bueno, llegaron allá a la casa, llegaron allá donde estábamos, se establecieron, otra vez la misma historia de siempre, el señor se instaló a la cadena nacional, hable y hable y hable y hable, entonces... Pero ya había mucha gente, porque yo me acuerdo que la habitación donde él estaba, esa habitación lo dividieron como en 3 partes, que era el fondo, una esquina, una cama, y como pero la mitad de la habitación. En realidad era un hacinamiento. Sí, Porque exactamente. Ahí una casa que ponga por una familia pequeña, una casa que era para una familia como de máximo 5 o 6 personas. 6 personas. Imagínense como 20 personas metidas ahí. Sí, ya entonces casi que uno tenía que pedir permiso para caminar, hacer fila para poder bañarse, hacer fila para poder cocinar, o sea, eso era un hacinamiento de verdad y cada vez la cosa peor. Entonces, yo recuerdo verle la cara a la nena y ver la cara al niño y entonces ahí me pasó a mí, que lo digo con el corazón en la mano, que me tocó tragarme la situación que yo estaba pasando. O sea, como yo digo, yo no sé de dónde yo saqué fuerza. Porque yo por dentro estaba totalmente devastado. O sea, yo pensaba entre mí, ¿será que hice el correcto en venirme de Venezuela? ¿Será que...? O sea, ya estaba inclusive como en un momento de resignación. Yo decía como que... claro, nunca pensé en rendirme, pero sí estaba como que pensándolo y estaba como sí, en ese momento con tantas cosas en la cabeza, eso, una presión, y sin embargo yo sacaba fuerza, ¿de dónde? No sé, sacaba fuerza para animar a la nena, porque ella todos los días me decía, Eduardo, ¿será que yo hice lo correcto? Eduardo, ¿qué claro, porque ella se vino sola, dejó a las niñas en Venezuela. Es muy diferente, nosotros por lo menos éramos los dos con las niñas y claro, nos dolió haber dejado a la familia allá, mamá, papá, hermanos, sí, todo eso duele, pero por lo menos estábamos en el apoyo que estábamos nosotros dos agarrados de las manos con como las digo niñas. yo, la familia personal. Ajá, exacto. Estábamos en el núcleo de nosotros y por lo menos eso nos dio mucha fuerza para batallar y eso. Pero verla a ella, claro, estaba con el hermano, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, es el amor de hermano, todo eso, pero no es lo mismo porque es mamá, tenía sus 2 hijas allá en Venezuela, el esposo en Venezuela y entonces pensando que porque uno se desespera, uno ve las horas que pasan muy lentas, uno quiere surgir rápido, sí, entra el desespero, entonces lo que estábamos haciendo, eso no lo veía el queso a la tostada, como decimos nosotros. No, porque es que nosotros, por ejemplo, aprovechando los jueves a 1000. Eso nos ayudó mucho, Dios bendito. Aquí una cuestión que hay o había, se llama Surtimax. No, por ahí todavía se ve, bueno, por ahí se ve. Esto es una publicidad no paga, pero bueno. Resulta que hay, hacía los famosos jueves a 1000. Y nosotros, en aquel momento, sí.
nosotros llegamos, reuníamos todo lo que podíamos, eso nos estabilizamos, viene el jueves. Jueves. El Entonces, lunes guardábamos 2000, el martes, así sucesivamente, así. hasta que reuníamos por ahí 25.000 pesos. 25, 30. Yo me acuerdo un jueves que reunimos 50 y yo dije, uy, son 50 productos, que era entre aseo y para comer. Lo único que no me gustaba era la pasta. Ay, no, yo sí sufrí. Pero gracias a pero Dios, gracias a Dios comíamos y se hacía que la comida, por ejemplo, yo con la pasta, hacía que supiera sabroso. no, y otra ventaja que teníamos para que es un llamado a la reflexión también a toda aquella persona que nos escuche. Eso pasó en Venezuela, en momento de abundancia la gente botaba comida, yo recuerdo. En momento de abundancia la gente botaba comida, no le importaba, que compraba de más, cocinaba de más y botaban, eso no importaba. Y bueno, ahí están las consecuencias de que en tiempo de abundancia no se aprovechó y entonces ya después vino la escasez. Ahí se lamentó la gente de todo lo que votó. ¿Por qué hago este llamado? Porque teníamos la gran ventaja que como estábamos cerca de Abasto, de la central de Abasto de acá, yo me iba una vez a la semana en Corobasto. Me iba una vez a la semana, madrugaba, 3:30, 4 de la mañana, salía. ¿Y qué hacía yo? Pues yo me iba allá y estaban los containers de basura. Basura, digo yo. ¿Por qué basura? Porque eso no era basura, no veía. Una piña porque se le partió un pedacito porque estaba chueca así la corona, entonces por eso la botaba. Una lechosa porque estaba medio rayada, la botaba. Ah, no, porque estaba rayada y se ve fea un anaquel. Los tomates porque se machucaron, los botan. O sea, cosas que están en buen estado, pero simplemente por un golpecito, una cosa, para allá, para el container. Y entonces yo me iba, primero nadie me conocía. Segundo, la necesidad y la cosa, pues, era una manera de uno ahorrarse una platica y aparte, pues, se aprovechaba, pues. Sí, claro. Y entonces yo me metía de casa en esos containers porque eso ni mal olor tenía ni nada porque era fruta fresca, o sea, era cosa como les repito, o sea, tan totalmente buena, pero por un simple aporreo, una simple cosa, lo botaban. Y también mucha gente, como el señor hace tenía una cuestión que le da a uno que un carnet y le decía, váyanse con ese carnet. Y gente que veía a uno con el carnecito lo llamaba, ah, ¿ustedes son de qué? No, una fundación. Mire, este es el saco de papa, lléveselo. Y nos daban los sacos de papa. Y uno aprovechaba todo eso, uno se hacía el mercado como por una semana de fruta. Y entonces eso ayudaba mucho. Eso más los mercaditos que hacíamos en el Surtimar, pues eso resolvía. Sí, pues yo recuerdo cuando ibas a comprar todo eso, la comida no era solamente para nosotros, era para todo, para la casa completa, porque la familia se beneficiaba con las papas, con todos los productos que ustedes le daban al mayor, se aprovechaba todo lo que estábamos en la casa. Sí, eso por lo menos era como echarle agua al fuego, porque el señor a veces andaba con una cara y eso, y cuando veía que uno llegaba con toda esa cantidad de comida, ahí sí se ponía así, ay, tan bonito, ay, comía, ahí sí se alegraba. Me acuerdo una vez que yo le hice eso y ese día me dijo, no, si quieres no vaya a trabajar, porque ya con esto ya está pagando el día. Y yo, bueno, y me agarré el día para descansar, por lo menos. Sí, y no era descansar de acostarnos en la cama, no. Nosotros tratábamos de salir lo más que se pueda de esa casa como para sacarnos esas malas energías, como que hacer cosas en el centro comercial o en el parque. Hacíamos cualquier actividad los domingos. Recuerdo, para continuar, un domingo salimos de esa salida, recuerda que llegamos a la habitación y nosotros colocábamos trampitas. Pues nosotros no confiamos tampoco en nadie. Nosotros colocábamos trampitas y resulta que, bueno, se descubrieron las trampitas y aparte apareció un animal, un gato. Y ahí nosotros dijimos, no, este señor quiere hacer algo feo con nosotros, porque nosotros teníamos papeles muy importantes. Que nos traímos 2 carpetas de Venezuela, todos los papeles. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Donde nos fueran a encontrar los pasaportes, ahí sí es verdad que nos fuera, pero como siempre teníamos un angelito. Bueno, y lo otro es que, bueno, continuando con el cuento de la nena y el niño,
recuerdo que parte de las anécdotas que inclusive por ahí andaba el niño de visita por estos lados. Queríamos entrevistarlo, pero se nos escapó. La próxima no se nos escapa. Tenía mucho trabajo. Ajá. Y entonces recuerdo entre las anécdotas era, por ejemplo, cuando por allá le paró un billete de 2000 y se le fue por debajo de los carros y eso era persiguiéndose, porque es un billete de 2000 para uno era como 2 millones de pesos, eso era mucha plata. Y había que recorrer. Entonces con el aire los carros más correr, y eso a mí yo lo veía, yo no sabía si reírme, si no sé, si llorar, porque eso me da un sentimiento, una cosa del niño para allá persiguiendo ese billete. Igual a la nena por allá que se les fuera un poco de moneda, iba de un vuelto y se le cayeron las monedas. Pasamos las mil y una cosas. Y como le devuelvo y repito, o sea, a pesar de tantas cosas, nosotros sin embargo buscamos la manera de darnos fuerza uno al otro. Y resultó porque enos aquí, ya hoy en día ya tenemos otro semblante. Y bueno, ya ahí viene nuestra historia, que es cuando ya llegamos, como decía, al final de vivir en esa casa. Y cuando nos venimos al norte, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Por ahora vamos a cortarlo acá, aprovechar de mandarle nuevamente un saludo a la nena y al niño por esta mención especial que tuvimos hoy con ellos, que aunque no lo crean, como le repetimos, fueron un poquito de luz en medio de la tormenta. Nos sirvieron para dar ánimo, sirvieron para dar alegría, nos reímos, lloramos. No sé. Mejor dicho, eso pasamos momentos de calamidades, pero también ha valido la pena. Yo siento que ha valido la pena. Por ahí hemos hablado con la nena y dice que son cosas que no se olvidan, pero sin embargo, eso tenemos que tomarlo para seguir reforzando de que se logró salir de esa situación. Y bueno, recordarles nuevamente, dejarle el correo por ahí, me envíen sus mensajitos, sus felicitaciones, por ahí ya nos han enviado varias cositas. Gracias por todas esas palabras. Por cariño. Como siempre, uno recibe que si no falta el que le eche la criticadita a uno, pero de 100 personas que hayan escrito, uno solo por ahí. Igual, bueno, Dios lo bendiga, ¿sabes? Dios lo bendiga por ese comentario, pero eso a nosotros nos resbala. Simplemente, pues nosotros queremos continuar con esto y hacer de este podcast su espacio también. Hasta aquí dejamos. Y bueno, seguir recordándoles que aunque el estómago esté vacío, que nunca nos falte una sonrisa. Hasta luego. Chao.